existe vocación por el servicio, el trabajo se convierte en una verdadera pasión. Es por eso por lo que siempre ha querido ser y ha sido la mejor en todo. Ciudadana ejemplar, trabajadora incansable y mamá excepcional. Siempre encuentra 7 enfoques para los desafíos que enfrenta y 7 soluciones para brillar. Sus hijos son su motor, su apoyo constante, apasionada y comprometida, alguien que contagia con su entusiasmo. Un faro de inspiración y alegría para todos. Hoy, el desafío de ser Gloria Herrera. Bueno, bienvenida Gloria Concepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ¿quién le puso Concepción? ¿Qué historia? Bueno, mi mamá, cuando yo iba a nacer, quería un niño. Las mamás siempre quieren un hijo primero. Y en la época que yo nací, no se podía predecir el género porque no habían esas pruebas que existen hoy. Había que esperar la sorpresa del nacimiento. Y yo nací un 8 de diciembre. Como estaban esperando un niño, no una niña, pues me colocaron lo primero que se les vino a la cabeza a mi papá y a mi mamá. Gloria, por lo de la festividad, y Concepción, el día de la Inmaculada Concepción. Ah, claro. Y eso, claro. y ese nombre conjugado ha funcionado. Ha funcionado. Bueno. Gloria, usted viene de una familia tradicional. Y bueno, las familias paisas son de familia extensa, ¿no? Muchos hijos. Y usted quiso seguir esa línea, porque usted tiene 6 hijos. Sí, yo vengo de una familia tradicional, pero una familia todavía más tradicional. Mi papá es el paisa y mi mamá es boyacense. Y esas dos tradiciones conjugadas dan una familia extensa, numerosa, pero también una familia de muchas tradiciones y muy conservadora por parte de mi mamá. Y sí, yo quise seguir el legado de las familias paisas. Yo alcancé a tener 7 hijos. Bueno, ¿y cómo es alcanzó a tener 7 hijos? 6 que están vivos. Sí, 6 hombres vivos y una niña muerta. Y una niña muerta. ¿Cómo es criar 6 hijos hombres? ¿Cómo hizo? Pues, a ver, a alguno le podría parecer un reto. Para mí fue fácil porque el mismo género tiene una identidad y el aprendizaje con el primero de ellos me ayudó a entender el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Pero, ¿qué fue lo mejor de su crianza? Que pude conformar desde que ellos nacieron un equipo de hermanos. Y entonces el uno me ayudaba con el otro y con el otro y con el otro. Fue fácil. Yo no diría que es muy fácil, ¿no? Pero creo que hubiera sido más difícil si hubiera tenido hijos de diferente género. Me hubiera tocado multiplicar el esfuerzo. ¿Cuál sería como ese consejo que usted le puede dar a las madres al enfrentarse a un número importante de hijos? Ahorita ya no sucede eso, pero bueno, hay excepciones. Bueno, a ver, consejo para las madres. Lo primero que yo le diría a una madre hoy es que tiene que vivir a plenitud su género como mujer. Y eso no significa que su género como mujer esté limitado solamente a la condición de madre. Ella puede ser compañera, trabajadora, estudiante, puede ser empresaria, puede ser presidenta, ¿por qué no ministra? ¿Por qué no educadora? O sea, tiene que vivir a plenitud su género. Y si en ese género y en esa posibilidad de género está el ser madre, tiene que comprometerse con el rol. Y ese compromiso con el rol desde el género que está viviendo, porque hoy pues tenemos más posibilidades de géneros, hace que uno sea grande en esa misión o que sea corto en la misión. Yo quise ser grande en cualquiera de los roles que me tocara jugar. Si era estudiante, quería ser la mejor. Si yo era compañera de trabajo, coequipera, quería ser la mejor.
Si yo era ciudadana, quería ser la mejor y quiero ser la mejor. Y como madre quise ser la mejor. Y en esa perspectiva de querer ser y de tener una visión, entonces a mis hijos los eduqué teniendo la posibilidad de que con ellos yo podría ser la mejor y nunca fueron para mí un impedimento. Yo quería estudiar, entonces hice una licenciatura universitaria, hice una especialización, otra especialización, una maestría, un doctorado. Y mis hijos no eran mi problema, mis hijos eran el complemento para poder ascender la escalera. En el trabajo quise ser de todo, quise un cargo, otro y disfrutarlo. Ellos no podrían ser la parte o los sujetos que se interpusieran, no, al contrario, eran quienes me impulsaban y me ayudaban a llegar adelante. Entonces, para poderlo ser, ellos tenían que ser parte y jugar parte en ese rol, tenían un papel muy importante para apoyarme en el rol y siempre fuimos así. ¿Y recuerda en esa historia de vida alguna situación difícil que le haya tocado pasar? Bueno, una madre de 6 hijos, muchas buenas noticias, muchos buenos retos, pero también algunas situaciones. ¿Cuál nos quisiera compartir? Bueno, hay una situación que en mi vida me pasó. Algún día en mi trabajo en la universidad me ofrecieron irme a la ciudad de Bogotá, viviendo yo en la ciudad de Medellín con mi familia. Mis hijos eran pequeños. Tenía 3 en la universidad y 3 en colegio todavía. Y yo me senté en la mesa y les dije, me acaban de hacer este ofrecimiento. ¿Ustedes qué piensan? Mi hijo mayor, que es el más apegado a mí, porque así es, el mayor siempre tiene más nexo con uno, me dijo, madre, tú estás loca. Y miró a sus hermanos, ¿y yo qué voy a hacer con todos estos muchachitos? Me dijo mi hijo mayor. Mi hijo segundo, que es un poco más reflexivo, porque cada uno tiene una característica especial, me dijo, no lo dudaste, ¿cierto? Dijiste que sí. Y mi hijo tercero, entonces le dijo a los otros, ¿por qué no le ayudamos a armar la maleta a mamá? Y entre todos se levantaron y armaron y organizaron mi equipaje. Eso para mí fue toda una lección. Un equipo. Era un equipo. Sí. Había una lección ahí y era que el compromiso era de todos. No era el compromiso que yo estaba adquiriendo. El compromiso lo adquirimos todos. Y fue fácil esos 12 años que estuve por fuera de la casa porque el compromiso era de todos. El uno le ayudaba al uno, al otro y así. Y cuando digo al otro, éramos 7, ayudándonos a tomar decisiones, a superar dificultades, a superar... Bueno, cuando alguno de mis hijos dijo que quería irse a estudiar al exterior, yo temblé, me asusté, sentí que me desprendía de algo que para mí era muy difícil desprenderme, pero todos vinieron y me dijeron, ¿cómo así? Nosotros a usted le dimos permiso que se fuera y ahora usted no le está dando permiso a él. Y entonces me devolví en el ejemplo y entonces dije, vamos a armarle la maleta a mi hijo Pablo y en su maleta echemos lo que consideremos cada uno que nos va a representar allá en Francia. Y ese hijo nunca volvió a casa. Ese hijo se fue, estudió su maestría, su doctorado, siguió para otro país, hoy es vicepresidente de una compañía en Canadá, pero estando allá lo sentimos más parte de nosotros porque en su maleta llevó algo de cada uno de nosotros. Y entendí que no hay situaciones difíciles ni problemáticas, es como tú veas la situación y como te sientas rodeado a la hora de verla. Entonces, como yo me sentía rodeada, entonces para mí no era difícil, era parte que asumía con ellos. Ese es como mi estilo de vida. Mire, Gloria, que fue una situación donde se replica lo que sus hijos hicieron con usted. El mismo comportamiento. ¿Sí? ¿Usted sí cree que los hijos le enseñan a los padres? ¿Qué opina de eso? Uy, pero todos los días y a toda hora. ¿Sí? Por Dios, yo aprendo mucho de mis hijos, más de lo que yo fuera. Un poquito, bueno, es que aprendizajes. Yo siento que mis hijos, cada uno tiene una característica, una forma de ser
que es como una mina de elementos y de conocimientos para yo aprender, ¿cierto? Entonces, de mi hijo mayor, yo he aprendido digamos, la suspicacia. Él todo lo observa y en todo quiere encontrar el bien, el mal, el porqué de las cosas, el cómo, el cuándo. Y yo a veces no me tomo ese tiempo. Y entonces a veces estoy hablando con él y él me está resolviendo las preguntas que yo no me hice. Es que tú sí te diste cuenta que era por esto, para esto, por eso. Yo no había pensado en eso, hijo. Él ya las tiene resueltas. De mi segundo hijo, yo tengo que aprender la capacidad de soñar. Él no se mira aquí, él se mira lejísimos, proyectado lejísimos. Y yo digo, pero si yo pudiera tener esa capacidad de mirar tan lejos, de ver allá, más allá, y él me da esa capacidad que yo no tengo. De mi tercer hijo, es todo lo contrario a los dos anteriores. Tiene la capacidad del enfoque. Él se concentra en algo que hasta que lo logre y pueda llegar a la meta y lo construye. Y ese enfoque, yo digo, ¿cómo hace para estar 10 horas centrado, concentrado en un problema, resolviendo lo que yo no sería capaz de estar quieta 10 horas pensando en algo hasta salir al otro lado del problema? Porque mi naturaleza no lo es. Y bueno, ¿quién más? Faltan hijos. Mi cuarto hijo es el artista. Entonces él lo ve lúdico, de colores, de múltiples formas. Él es maestro en artes. Él pinta, él sueña, él hace. Y yo disfruto con cada cosa que él hace. Y entonces yo digo, ahí disfruta la estética. A través de sus ojos veo lo que yo no podría ver a través de los míos. Mi quinto hijo es la nobleza en pasta, el solidario de la familia. Alguien que si tuviera que quitarse el pan de la boca para dárselo a otro, a uno de sus hermanos o a mí o a otro, él lo haría con mucho gusto. Y yo digo, pero esa capacidad que tiene para dar, inclusive lo que no tiene, la tiene. Y mi bebé, y yo digo mi bebé de 30 años, ¿no? Y mi bebé, el sexto suele hijo, suceder. Es el contemplado, el que hace los pucheros, y el hijo que toda madre quiere seguir como un algodoncito teniendo. Yo tengo mi algodoncito, yo tengo para cogerlo, para estrecharlo, para abrazarlo, a quien le doy los besos y todo. Entonces, todos los días para mí es una fuente de conocimiento. Diferentes, sí, conocimientos, pero todos me hacen falta porque sí me complementan. Qué lindo, ¿sí ve? Sí. Entonces sí es, los hijos le enseñan a los padres también a su manera. Claro, y a sufrir de manera diferente. Si llegara un sufrimiento en este momento a mi hogar, yo sé que habría 7 maneras de ver el sufrimiento y 7 maneras de resolverlo. Cuando su hijo se fue y tan lejos. Y tan lejos. ¿Lloró? Sí, claro, lloré. Pero yo no comprendía bien mi llanto, no sabía si era la alegría de recuperar a que mi hijo estuviera seguro o que se hubiera partido y me dejara el huequito de su mirada, de su olor. Él me abrazaba muy entrañablemente y yo todo eso lo añoraba. Pero al mismo tiempo me sentía segura y estaba feliz. Uy, él está ya en un país donde no me lo van a atacar, no lo van a secuestrar, no lo van a... Y entonces a mí me daba también esa tranquilidad que creo que muchas madres colombianas tenemos que vivir en un país como el nuestro. Qué bien, qué bien. Bueno, muy, muy interesante esa historia. Cambiemos un poco y es una gran líder de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Luchado el recorrido con unos aprendizajes y pues muy reconocida en su liderazgo. ¿Cómo es su forma de ser al servicio de ese liderazgo que usted tiene? Pues tendría que contar la historia de cómo llegué a la UNAD y cómo me enamoré de ella. Era por alguna coincidencia en mi vida tuve un cargo de secretaria de Educación en un municipio de Antioquia y el alcalde dijo, hay que traer a la universidad, pero no vaya a traer aquí eso que no son sino licenciaturas, que son a distancia. Y entonces dije, ay, otra universidad que sea a distancia, que no sea licenciatura, pues como que no hay sino un alcalde. Y ahí cayó la UNAD, ¿cierto?
Muy bien. Por la historia con la UNAD era hermosa porque en ese entonces, y este es algo que seguramente algunos recuerdan, muy pocos ya, pero sí, no nos pagaban. Lo hacíamos por puro amor. Entonces yo trabajaba en otras universidades para ir a disfrutar a la UNAD. Iba y bueno, de pronto algún día nos dijeron que nos iban a pagar y entonces era un paguito al año. Pero yo disfrutaba ese salario. Entonces era muy la diferencia a lo que soy, bien establecido, con procesos, con calidad, con el pago al día, con buena remuneración, con todo también estructurado. Hoy es una felicidad. Entonces, digamos que llegar como yo llegué a la UNAD, que casi era, pues, vamos a hacer, porque yo trabajo como secretaria de Educación en la alcaldía de no sé quién, y allá puedo tener unas horitas que me dicen que qué rico, pues yo se las dono. Y eso me fue enamorando, porque yo tenía quien me pagara sueldo por otro lado, y me fue enamorando, y no había sueldo para nosotros, y así éramos todos, sino para unos poquitos funcionarios que había, ¿no? Uno que otro docente, pero todos queríamos trabajar. Ver que una universidad parte de ahí, de ese, digamos, de esa base sin base, de esa estructura sin estructura, de ese sueño sin piso, y que después empieza a construirse, a elaborarse, a diseñarse, es de lo más apasionante del mundo entero, es una pasión impresionante. Yo pienso que es como cuando uno empieza a construir un edificio y encuentra el terrenito, y en el terrenito empieza, hagamos la cepa, pongámoslo así, pero lo va haciendo a su gusto y va viendo sus potencialidades, pero también vive sus dificultades. Entonces es como llegar a algo que uno construye y hace parte de esa construcción y de esa vida. Es muy distinto a llegar a una organización ya establecida. Y eso ha hecho para mí esa pasión, ese amor y esa entrega, porque yo me siento parte de eso. Cuando llegué no había nada, y cuando ahora lo miro hacia arriba ni lo creo. Bueno, pero ahí le retomo un poco la pregunta y bueno, esa forma de ser de Gloria, ¿cómo lo ha puesto al servicio del liderazgo? ¿Cómo es Gloria Herrera? Bueno, con pasión, muy apasionada, con mucho compromiso, con una capacidad de soñar impresionante, con una vocación de servicio desbordada y con unas ganas de hacer. Me encanta estar activa y eso en el conjunto de las personas parece ser que anima a otros. Entonces me he convertido en animadora, a veces compañera, a veces escucho problemas personales, soy madrina de matrimonios, de bautizos, ¿Sí? Entonces también me he vuelto como esa persona, la UNAD mi familia, mis compañeros mi familia, entonces como parte de la familia. Entonces digamos que ese liderazgo es un liderazgo que es como abrazador, consentidor, algo de maternal puede tener, algo de colegaje también y de escucha, a veces de impulsar también, pero creo que es un liderazgo donde yo me siento igual a los otros, con ganas de estar con nosotros. No, ni arriba, ni abajo, ni al lado, sino vamos juntos. Es ese tipo de liderazgo. Yo no sé cómo definirlo, pero sí pienso que podría inspirar a otros a dar un poco más de sí. Uh-huh. ¿Qué le ha tocado desaprender en su gestión como líder? Hay muchas cosas. Vea, yo en mi gestión como líder a veces soy muy impulsiva, ¿cierto? Y entonces digo, tengo que ser más metódica, debo ser más prudente, debo de perder el acelere, debo de mirar hacia los lados y no lanzarme al vacío, debo de reflexionar antes de hablar. Quizás por eso de ser una madre de un equipo tan grande, familiar, quizás por esa manera como yo llegué a la UNAD,
yo sabía que era desde mi impulso que yo lo podía lograr, ¿cierto? Entonces yo decía, yo sé que si en el SEAD donde a mí me toca, que es el de Medellín, yo digo, vamos a estudiar y yo doy el ejemplo, todos se pegan al ejemplo. Y después reaccionaba y yo decía, ay, pero yo no les pregunté a nadie, lo matriculamos todos juntos. Entonces era como cosas así, como yo, ¿por qué no me senté a preguntarles si ellos querían? Sino que simplemente dije, bueno, vamos a estudiar todos inglés hoy, porque todos tenemos aquí que ser los mejores. Y todo el mundo como que se inspiraba en lo que yo acabo de decir, y todo el mundo se montaba al mismo barco y salíamos al otro lado. Y yo después me sentaba y decía, ¿y yo por qué no me puse a hablar con ellos primero? Pero ya cuando ya estábamos remando y llegando al otro lado. Ya estaba del otro lado. Exacto, ya estaba del otro lado. Y eso hay que pulirlo. Bueno, qué lindo ese proceso como de conciencia. Pero yo no la puedo dejar ir sin esta pregunta, porque ese liderazgo pues también deja reflexiones. ¿Qué reflexión le quiere dejar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo sobre el mayor reto suyo como líder? Uy, aprender del otro. Qué cosa tan impresionante. Para mí el reto es poder lograr entender al otro para identificarle sus talentos y para poder sumar con él los míos. O sea, yo cuando veo una persona y la veo por primera vez y por segunda vez, yo digo, ¿cómo eres? Quisiera estar dentro de ti, saber hasta dónde puedes dar para que me des más, como para que explotemos juntos lo que somos. Y a veces de pronto puedo sentirme atrevida y yo quisiera como impulsar y a veces descubro talentos en las personas que ellos ni siquiera las están viendo. Entonces yo le digo, pero tú tienes este valor, y el otro dice, sí, yo lo tengo, pero yo lo estoy viendo patente, claro. Entonces eso para mí es un reto, como descubrir qué tienes tú para que juntos podamos echar para arriba. Y creo que en esa actitud me permanezco muchas veces y a veces me siento como también descarada por querer descubrir, no dejar al otro que se tape él mismo, lindo, ¿cierto? Pero hay reflexión. Después de que ya la persona entiende que no era por querer ser entrometida, sino que era por querer sumar y multiplicar lo que juntos podemos tener, para el resto de la vida. Yo tengo gente que para el resto de la vida pasan muchos años sin verla y me la vuelvo a encontrar en cualquier parte y ahí está, de la misma manera, así, como un imán. Esa es así, y como un imán, ¡pum!, otra vez. Y ese imán permanece como siempre activo. O sea, ya nos fuimos, y de pronto nos encontramos y el imán vuelve a funcionar. Pero sí, ese es como un súper retrato. Bueno, pues gran mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por este rato tan agradable, por todas esas enseñanzas, porque la historia de vida suya también es de mucha enseñanza. Su historia y su liderazgo. No, muchas gracias por esta invitación. Gloria, muchas gracias. Eso se llama un descubrimiento. Porque hablar de uno no es fácil. No es fácil, pero muy bien. Tiene uno que tener alguien que le provoque la conversación. Muy bien, gracias. Muchas gracias.